¿Por qué es importante estudiar los ecosistemas del pasado? ¿Cuáles eran las características de los ambientes y megafaunas desaparecidas hace miles o millones de años? ¿Debiesen los científicos ocuparse de restablecer ambientes y permitir que especies extintas ronden nuevamente el planeta? ¿Es posible lograr algo así? ¿Es éticamente correcto? Bueno, de eso hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura, a razón del libro que están viendo en pantalla. El retrato del tiempo, un viaje al pasado para entender el futuro, editado por la Pollera Ediciones y escrito por quien hoy es nuestra invitada, Natalia Villavicencio. Natalia, bienvenida, gracias por aceptar esta conversación. Hola, muchas gracias por la invitación. Y antes de irnos directamente al libro, irnos al inicio, tal cual lo haces con el libro. Hablando en tu relato, hablas de la paleoecología. Para quienes van a ver esto o escuchar esta conversación, ¿qué es la paleoecología? Que yo la defina. Bueno, la Claro. paleoecología es el estudio y la reconstrucción de los ecosistemas o de la ecología del pasado. Es claro, es ocupar el registro que ha quedado quizás en sedimentos o en forma de fósiles o en otra forma de lo que fueron los ambientes miles y millones de años atrás, para reconstruirlo y saber cómo eran. Claro, claro. Y ahora vámonos directamente al libro. ¿Cómo se gesta la idea del retrato del tiempo? Bueno, los chicos y chicas de La Pollera Ediciones me invitaron a este proyecto y la idea era que yo escribiera sobre lo que yo hago, sobre lo que trabajo, que es efectivamente hacer paleoecología. Yo desde que empecé a estudiar biología de estudiante que estoy metida en este tipo de trabajo. Y la idea era contar eso, contar sobre lo que hago, sobre las distintas cosas que quizás he investigado, qué lecciones sacamos de eso, cómo me dejaron las páginas abiertas para que yo al final escribiera lo que quisiera en torno a este tema, que era divulgación científica sobre qué es la paleoecología y cómo funciona y qué hacemos con estos estudios. ¿Y cómo fue darle un tono al libro un tono al libro? Referido obviamente a que bajarlo un poco de la academia y explicarlo como en fácil. Fue No sé si más que explicarlo en fácil, eso creo que no me cuesta tanto. He tenido harta práctica dando quizás charlas de divulgación, es como un ejercicio al que me someto constantemente y me esfuerzo en hacerlo. Me costó sí, que espero haberlo logrado, hacerlo como más entretenido a lo mejor, como que no fueran solo datos y ciencias, sino como que hubiera un relato, a lo mejor, no sé si novelesco es la palabra, pero un relato, como una historia, mientras íbamos haciendo estos descubrimientos, íbamos aprendiendo de qué se trataba al final el grueso del libro. Y eso creo que me costó más, como la creatividad, como sentarme a pensar cómo hago esto más entretenido, cómo parto este capítulo, cómo cuento la historia. Sí. Y es que mira, quiero tomar, por ejemplo, el primer capítulo del lugar más árido del mundo, no fue siempre así. Y resulta fascinante cómo hoy el desierto más árido del mundo en algún momento estuvo con un alto nivel de humedad, lluvia, o el mismo océano que lo pudo haber colmado, y que tenga una flora y fauna distinta a la que tenemos hoy. Que no existe, o que si hoy existe ya no es del tamaño de antes. Sí, sí, claro, el relato, bueno, lo traté de empezar un poco con mis primeras, a lo mejor, imágenes de qué era la paleoecología en la vida, que fueron efectivamente en el desierto de Atacama. Eh, y sí, o sea, para nosotros como científicos, ir a estos lugares súper secos y encontrar vestigios de plantas o de animales que vivieron ahí no hace mucho tiempo atrás, si bien son 10.000 o 20.000 años atrás, esos son tiempos geológicos muy poquitos. Entonces, enfrentarnos a como aparentemente el mismo paisaje, solo que poblado de más vegetación, con quizás más cursos de agua y con animales gigantes y personas viviendo en el medio de lo que hoy es la nada, eh, es como muy entretenido e impactante para uno como científico y espero que haya quedado también ahí plasmado en el libro como
lo entretenido e impactante que puede ser ese tipo de descubrimientos. ¿Y cuál fue ese? Y ese fue el primer momento donde de alguna forma te fascinaste con la paleoecología, con saber qué había antes de todo. Sí, o sea, de niña que me gustaban los fósiles y esas cosas, y también mucho la ecología, las plantas, la fauna, la flora, los parques nacionales de Chile y todas esas cosas. Entonces, yo sabía que ecología era lo que quería hacer, pero cuando ya de estudiante descubrí quizá este otro mundo que era ecología, pero además del pasado, me fascinó mucho más. Y mi primera incursión a esos temas fueron en el desierto de Atacama hace ya muchos años atrás. Y, y también nombres en uno de los capítulos el hábitat de estas megafaunas que habitaban en Chile. Megafaunas, uno mirándolo desde bien afuera, uno lo asocia más a dinosaurios, pero no. Es como, son animales que hoy existían, pero que tenían el doble o triple de tamaño. Claro, o sea, si nos queremos imaginar o pensar en el concepto de megafauna, hay que quizás trasladarse a África, que es donde uno ve elefantes, muchas cebras ay, ¿cómo se llaman? Como búfalos, jirafas, rinocerontes, como toda esa diversidad de animales que son en verdad grandes. Ujú. Había una diversidad parecida de formas acá en América del Sur, o sea, habían submastodontes o gonfoterios se llaman acá, que son parecidos a los elefantes, habían caballos antes de la llegada de los colonizadores europeos, habían formas de camélidos distintas, armadillos más grandes también. Entonces, claro, era una diversidad de animales grandes, de sobre 50 kilos más o menos uno lo define, pero muchas especies de esas las que habitaban este lugar del mundo. Y bueno, hay muchos rincones del mundo también y que se extinguieron. ¿Y, y cómo resulta interesante en tu labor de paleoecóloga, cómo el mundo desde la última edad de hielo hasta hoy ha cambiado respecto de su propio ambiente, el clima? ¿Cómo a tu juicio se ha ido gastando o se ha ido cambiando de piel, poniéndome más romántico en el término? ¿Cómo ha ido cambiando de piel el mundo? O sea, claro, digamos ya, desde la última edad del hielo hasta el presente ha cambiado mucho. El mundo no es la primera vez que ha visto, obviamente, cambios de este tipo. Sí, en los últimos varios millones de años, era el último momento en que el mundo quizás afrontó una extinción de esta magnitud, que ese es como el mayor cambio. Y las causas de esta extinción son todavía un misterio. Uno puede pensar ya, sí, son naturales, pero pueden estar ligadas también a acciones humanas, naturales de todas formas, o al cambio climático. Entonces, todo ese cambio, o sea, hubo un evento de extinción muy importante que quizás no era tan común para la historia de los últimos 2 o 5 o 10 millones de años, o aún más atrás, 65 millones de años incluso, que hace que los ecosistemas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y que este cambio de piel, como tú describiste, ha sido más particular quizás a otros que ha visto el planeta Tierra tiempos atrás, en donde, claro, tenemos como ambientes mucho más empobrecidos porque se perdieron muchas especies de animales grandes, eh, y que para nosotros como el mundo actual normal, pero si uno se pone a reflexionar, le faltan muchas cosas. No, no sé si me expliqué bien, me enredé un poco. No, no, está perfecto. Bueno, para quienes van a ver para quienes van a ver, escuchar este podcast, estamos con Natalia Villavicencio, autora de El retrato del tiempo, un viaje al pasado para entender el futuro, editado por La Pollera Ediciones. ¿Y qué puede decirnos nuestra invitada? Natalia Villavicencio es licenciada en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Biología Integrativa de la University of California, Berkeley, miembro fundadora de la Sociedad Chilena de Ciencias del Cuaternario. Trabaja en el estudio y reconstrucción de los ecosistemas cuaternarios desde sus tiempos de estudiante de pregrado. En la actualidad se especializa en la investigación de las causas y consecuencias de la extinción de grandes mamíferos durante el Cuaternario tardío en América del Sur. En este campo integra teoría ecológica con el registro fósil.
Y quiero también irme a otro lado, tomar la reseña, el inicio de esta conversación, y lo voy a citar tal cual. ¿Debiesen los científicos ocuparse de restablecer ambientes y permitir que especies extintas ronden nuevamente el planeta? Y yo quiero asociarlo nuevamente con los dinosaurios y básicamente Jurassic Park, que es el mejor o peor ejemplo cuando te dicen, oh, qué buena idea, qué buena idea, vamos a hacer un parque jurásico. Y resulta que después de 3 películas sigue siendo una mala idea. Eh, ¿cómo, cómo se ve, cómo lo ve la comunidad científica? O más bien, ¿cómo lo ves tú respecto de qué hay con que resurjan ambientes del cuaternario? Y bueno, ahí bueno, en el libro se describe un poquito que hay varias formas en las que las personas quizás están tratando de restablecer estos ecosistemas perdidos por la última extinción, pensando un poco en que, claro, son ecosistemas que no desaparecieron hace mucho y que los que tenemos actualmente están bien empobrecidos en términos de especies y de funciones que estas especies hacían. Entonces, por un lado, hay personas manejando o introduciendo especies de gran tamaño equivalentes a las que se extinguieron en ambientes en donde no hay ninguna para, por ejemplo, traer de vuelta dispersión de semillas o el efecto sobre la vegetación que tienen estos animales y ver qué pasa, como todos los ciclos de nutrientes y ciclos biogeoquímicos relacionados a las acciones de estos animales, ver qué pasa ahí cuando no los introduce. Pero por otro lado, también, que eso también puede ser polémico en cierto sentido, pero en el otro extremo, más polémico aún, está la idea de clonar, así al más estilo Jurassic Park, especies extintas y traerlas de vuelta a la vida y que hagan sus cosas que hacían antes ahora. Que si bien ya no es tan así en detalle como traer exactamente un mamut, sí hay hartos avances de traer, por ejemplo, elefantes modificados que tengan algunas adaptaciones del tipo mamut, que conocemos ahora por los genes que se han encontrado congelados en la tundra, o sea, por el material genético que se ha encontrado del mamut, y ponerlos en ambientes árticos donde deberían estar de no haberse extinguido. Y es bien polémica la empresa porque, bueno, de partida un poco jugar así, a traer especies extintas de vuelta, eh, es un esfuerzo de mucho recurso que va a requerir que de funcionar falta mucho tiempo también para que funcione. O sea, restablecer un ecosistema, una población de elefantes tipo mamut pueden ser 50 años más, no sé. Y el debate está en cómo tenemos que invertir en esa empresa, que parece una locura, que puede que no funcione, o sería mejor invertir en preservar los ambientes que están siendo deteriorados rápidamente, que sabemos que es por causas antrópicas, sí o sí, y que queremos salvar en este momento. Entonces, como que ahí entra un poco el juego polémico también, si vale la pena hacerlo o es solo porque lo quieren hacer, nomás y ver a un mamut bebé rondando. Como que esa es la pregunta que se plantea, yo creo. ¿Y y a tu juicio, cómo es el rol de la ciencia en esta pérdida de biodiversidad? ¿Qué se está tomando? ¿Qué rol está teniendo ella? Bueno, o sea, creo que cada vez hay más grupos como globales y gubernamentales que están preocupados de estar informando y monitoreando y haciendo el esfuerzo a lo mejor de también bajar estos datos de la pura ciencia y ponerlos más asequibles para las personas que toman las decisiones al final. Esos son esfuerzos que se hacen hace varios años, tanto en cambio climático como en pérdida de especies y estado de los ecosistemas. Eh, y hay harto trabajo que se hace ahí, pero quizás la parte de la toma de decisiones y de hacer medidas rápidas que sean efectivas es la que está fallando, que al final queda un poco más lejos de la ciencia también. Uno informa y hace el mejor esfuerzo en informar bien para que se entienda y se sepa que es importante, eh, pero ahí ya la toma de decisiones y las acciones concretas, los pasos son un poco más lentos, pienso yo. Y este ser humano, el ser humano de hoy, eh, ¿en algún momento se topó con este paisaje que describes en el libro? Sí, sí, o sea, bueno, la especie humana tiene su origen en África, sí, el Homo sapiens,
hace como 300.000 años atrás, que es mucho tiempo atrás. Y al haberse originado tan atrás, vivió al menos otro ciclo de estos de estar glaciado y después cálido y después glaciado de nuevo. Y la última glaciación fue la que vio salir a esta especie humana desde África hacia casi todos los rincones del mundo. Entonces ellos migraron a través del planeta en estos ambientes glaciales con fauna grande, con temperaturas más frías, y llegan a América del Sur, más o menos se cree, puede ser 18.000 años atrás, está en debate esa fecha siempre, pero llegan a este continente mientras acá estábamos todavía medios glaciados, como el resto del mundo también. Estábamos saliendo recién de la última glaciación y todos estos paisajes que se describen en el libro estaban efectivamente presentes. ¿Y qué parte del país, a juicio tuyo, es más rico en recursos para una paleoecóloga? Yo creo que todas las partes, bueno, habemos muchas personas, no soy solo yo, muchas personas desde sus áreas de expertise reconstruyendo partes de estos ecosistemas pasados. Hay gente que se preocupa de reconstruir hasta dónde y cómo eran los glaciares, gente que se preocupa en reconstruir cómo era la vegetación, cómo eran ciertos lagos, etcétera. Y tomándolo en cuenta así como en su amplitud, a lo largo de todo Chile, en verdad, hay algún tipo de registro para estudiar. En cuanto a como fósiles y vertebrados, a lo mejor mamíferos grandes, ¿verdad? Hay algunos lugares a lo largo de todo Chile, como se describe en el libro, hay en el desierto de Atacama, por ejemplo, lugares con este tipo de fósiles. Hay en la región de Coquimbo, acá en Chile Central, en Tahuatahua, San Vicente de Tahuatahua, que es donde yo trabajo actualmente, y más al sur también. Entonces, eh, hay harto por hacer, hay harto material que estudiar. Natalia, ya y en los minutos finales que nos quedan de esta conversación, y hablar de sensaciones ya con el libro publicado, ¿qué sensación te deja? Ya el libro en librería, recorriendo librerías, ferias literarias por parte de la Pollera, ¿qué sensación te deja? No, o sea, harta satisfacción, creo que algo que le puse harto, me costó, que le puse harto cariño y harto empeño porque quedara bonito y se entendiera al final el mensaje. Y me gustó cómo quedó, recibió comentarios, bueno, de mis cercanos, que sí les ha gustado, que sí les ha sido fácil de leer a los que no son grupos de expertos. Así que bien contenta, bien contenta. Lo miro de reojo nomás, no lo he leído entero de nuevo, pero a veces visito algunos capítulos y sí, me gusta cómo quedó la historia. Estoy contenta. Y solamente para reafirmar la frase de bajada del título, que es un viaje al pasado para entender el futuro. ¿Para entender el futuro o para prepararnos al futuro? Yo creo que para prepararnos, la idea de una frase que usamos mucho en paleoecología es eso, es estudiar el pasado, quizás para entender el presente y predecir el futuro. Que la idea es, claro, sacar estas lecciones que nos dejan estas historias de extinción y de cambios ambientales pasadas para comprender los cambios actuales que están sufriendo nuestros ecosistemas y ver qué podemos hacer para evitar destinos fatales como extinción de especies, por ejemplo. Creo que ese es el mensaje principal y que la bajada del título trataba de reflejar. Natalia, quiero en el tiempo que nos queda de esta grabación darte las gracias por el tiempo que te diste para con este podcast. Nos gustan los libros, más nos gustan los libros de ciencia. A ver, nos gusta no entender, pero nos gusta también que no nos lo expliquen en fácil, porque aquí hay mucho de eso. Eh, También como esta especie de ciencia ficción, pero aquí no hay ciencia ficción, aquí todo está en nuestros terrenos, en la tierra que pisamos. Aquí hay mucho de esa ciencia entretenida también, mucho de lo que debemos entender de lo que fuimos en el cuaternario y de lo que vamos a hacer cuando nos extingamos o no. Eso ya, eso va a depender de cada uno de nosotros. Y obviamente en los minutos finales la pantalla es suya, Natalia, para que diga lo que guste respecto del libro o lo que le nazca del corazón.
No, o sea, estoy muy contenta porque el libro existe, porque está en muchas librerías. Muy agradecida, bueno, de la Pollera Ediciones por la oportunidad de haberme embarcado en este proyecto y que haya resultado en algo bonito. Y simplemente eso, que el libro está en muchas librerías a largo y ancho del país. También está en lapollera.cl, y que sigan a la editorial que está sacando mucho contenido en divulgación científica y en otros temas en sus redes sociales, La Pollera Ediciones, en Instagram y en Facebook. Me sumo. Qué bacán el equipo de la pollera. Natalia Villavicencio, autora de El retrato del tiempo, un viaje al pasado para entender el futuro, editado por La Pollera Ediciones en conversación con los traficantes de cultura. Natalia, muchísimas gracias. Gracias y chao a todos.